Capítulo 7. Unidades y objetivos. Cuando llegamos hoy al auditorio, nos enfrentamos con un letrero en donde estaban escritas estas palabras: unidades y objetivos. El director nos congratuló por haber llegado a una nueva e importante fase de nuestra labor, explicando luego el significado que tenía para él el vocablo unidades y cómo una obra y un papel se dividen en sus elementos. Todo lo que dijo fue, como siempre, claro e interesante. No obstante, antes de escribir sobre eso, quiero anotar lo que sucedió después que terminó la lección, porque me ayudó a apreciar más plenamente lo que había explicado. Fui invitado por primera vez a comer en la casa del tío Paul, el famoso actor Shustov. Nos preguntó qué hacíamos en la escuela y Paul respondió que habíamos llegado al estudio de unidades y objetivos. Naturalmente que él y sus hijos están familiarizados con esas expresiones técnicas. «Muchacho», dijo sonriendo, cuando la doncella puso frente de él un gran pavo. Imaginen que esto no es un pavo, sino una obra de 5 actos. El inspector general, ¿pueden despacharlo de un bocado? No, pues no se puede acabar de un solo bocado con un pavo o con una obra de 5 actos. Por lo tanto, deben trincharlo en grandes trozos, como este, cortando las patas, las alas y las partes tiernas del asado y colocándolas en un plato vacío. Ahí tienen las primeras grandes divisiones, pero todavía no pueden tragar semejantes trozos. Por eso deben cortarlos en otros más pequeños como este, y descoyuntó el ave más todavía. «Pasa tu plato», dijo el señor Shustov al hijo mayor. «Hay para ti un gran trozo. Esa es la primera escena». A lo que el muchacho, mientras pasaba el plato, recitaba las primeras líneas del inspector general con una voz grave e insegura. «Caballeros, los he reunido para darles una noticia sumamente desagradable». «Eugenio», dijo el señor Shustov a su segundo hijo. «Aquí está la escena con el administrador de correos, y ahora Igor y Teodoro, la escena entre Vovchinsky y Dobchinsky. Ustedes dos, chicas, pueden hacer la parte entre la esposa y la hija mayor». «Tráguenlo», ordenó, y ellos se abalanzaron sobre la comida, empujando grandes trozos dentro de sus bocas al punto de atragantarse de mala manera. Después de lo cual el señor Shustov les previno que debían cortar las presas en trozos más y más finos si fuera necesario. «Vaya carne dura y seca», exclamó de pronto dirigiéndose a su esposa. «Dale sabor agregando un invento de imaginación», dijo uno de los muchachos. «O bien», dijo otro pasándole la salsera, «con una salsa de mágicos sí es. Permite al autor presentar sus circunstancias dadas». «Y aquí», añadió una de las hijas, dándole unos rábanos, «algo de parte del regisseur». «Más picante que el propio actor pone», intercaló uno de los muchachos, espolvoreando la carne con pimienta. «Algo de mostaza del artista de la izquierda», añadió la más pequeña de las niñas. El tío Shustov roció la carne con salsa preparada con los ofrecimientos de los niños. «Esto está bueno», dijo. «Hasta esta suele parecer que es carne». Esto es lo que deben hacer con los trozos de su parte, empaparlos más y más en la salsa de las circunstancias dadas. Cuanto más seco el papel, más salsa necesita. Dejé a los Shustov con la cabeza llena de ideas acerca de las unidades. Tan pronto como mi atención fue dirigida hasta ese punto, comencé a buscar modos de llevar a cabo esta nueva idea. Cuando les di las buenas noches, me dije, una parte. Bajando las escaleras me quedé perplejo. ¿Contaría cada escalón como una unidad? Los Shustov viven en el tercer piso, 60 escalones, 60 unidades. Con esa base tendría que contar cada paso en el camino, y decidí que todo el acto de bajar la escalera era una parte, y caminar a casa otra. Y el abrir la puerta de la calle sería una o varias unidades. Me decidí por varias. Para empezar, bajé las escaleras. 2 unidades. Tomé el picaporte de la puerta. 3. Le di la vuelta. 4. Abrí la puerta. 5. Crucé el umbral. 6. Cerré la puerta. 7. Solté el picaporte. 8. Fui a casa. 9. Empujé a alguien. No, eso fue un accidente, no una unidad. Me detuve frente a una librería. ¿Y ahora? ¿Contaría la lectura de cada uno de los títulos o englobaría ese momento en una unidad? Decidí considerarlo como una, lo que hizo un total de 10. Mientras me desvestía ya en casa, tomaba el jabón para lavarme las manos. Contaba 207. Me lavé las manos, 208. Dejé el jabón, 209. Enjuagué el lavatorio, 210. Finalmente me metí en la cama y me cubrí con las cobijas, 216. Pero ¿y ahora qué? Tenía la cabeza llena de pensamientos. ¿Era cada uno una unidad? Si se debiera ir desde el principio al final de una tragedia en 5 actos como Otelo, ¿sobre estas bases se acumularía un promedio de varios miles de unidades? Y todo sería un embrollo, por eso debe haber alguna manera de limitarlas, ¿pero cuál? Hoy le hablé sobre esto al director. Su respuesta fue:
Se le preguntó a cierto piloto si de una gran extensión podía recordar todos los pormenores de una costa con sus accidentes, golfos y salientes, a lo que contestó: «Nada tengo que ver con ellos, yo solo sigo el canal». Es por eso mismo que el actor no debe avanzar por entre una multitud de pormenores, sino por aquellas unidades importantes que, cual señales, delimitan el canal y lo mantienen en la verdadera línea creadora. Si le toca representar su despedida de los Shustov, tendrá que decirse: «Ante todo, ¿qué estoy haciendo?». Su respuesta, yendo a casa, le da la clave para el objetivo principal. Durante el regreso, sin embargo, hubo paradas. Se detuvo en un punto e hizo algo, por lo visto: el mirar una vidriera. Es una unidad independiente. Al retomar su camino, volvió a la primera unidad. Finalmente llegó a su casa y se desvistió. Esa fue otra parte. Cuando se acostó y comenzó a pensar, empezó otra unidad. Hemos acortado el total de unidades de 200 a 4. Son las que marcan su canal. Juntas crean un objetivo más amplio: ir a casa. Imagina que está representando la primera parte. Va para su casa y no hace más que caminar y caminar. O la segunda parte, parado frente a una vidriera. Se limita a estar parado. En la tercera se lava y en la cuarta se acuesta, nada más. Si hace eso, su actuación será pesada, monótona, por lo que el director insistirá en un desarrollo mucho más detallado de cada parte, que lo obligará a dividir cada unidad en pormenores más pequeños y reproducirlos más clara y minuciosamente. Si esas divisiones más pequeñas resultan todavía muy monótonas, tendrá que reducirlas más, hasta que su caminata por la calle refleje los pormenores típicos de tal acto: encuentro con amigos, un saludo, observación de lo que ocurre a su alrededor, transeúnte que empujan al caminar, etc. Analizó luego el director las cosas sobre las que el tío Paul había hablado, y no pudimos dejar de sonreír al recordar el pavo. Las partes más grandes se reducen a tamaño mediano. Estas a su vez se hacen pequeñas y finalmente más pequeñas todavía, para luego invertir el proceso y volver a reunir todo. Recuerden siempre, advirtió, que la división es temporal. El papel y la obra no deben permanecer en fragmentos. Una estatua quebrada o una tela trunca nunca constituyen una obra de arte, por más bellas que sean sus partes. Solo en la preparación del papel se utilizan las pequeñas unidades, que durante su verdadera creación se fusionan en grandes unidades. Cuanto menos y más grandes sean las divisiones, menos trabajo tendrán y les será más fácil manejar el papel completo. Los actores conquistan con facilidad esas grandes divisiones, si lo hacen a fondo. Colocadas a lo largo de la obra, toman el lugar de las boyas que marcan el canal que, a su vez, señala el verdadero cauce de la creación y hace posible evitar los lugares de poco calado y los escollos. Desgraciadamente, muchos actores hacen caso omiso de este canal. Son incapaces de analizar una obra y por eso se ven forzados a manejar pormenores superficiales que no guardan relación entre sí de tal manera que los confunden y les hacen perder el sentido del todo. No tomen a tales actores para modelo. No dividan una obra más de lo necesario y no utilicen los pormenores como guía. Creen un canal delineado por grandes divisiones, que hayan sido totalmente logradas y realizadas hasta el último pormenor. La técnica de la división es comparativamente sencilla. Ustedes se preguntan cuál es la esencia de la obra, aquello sin lo cual no puede existir. Repasan entonces los puntos principales sin entrar en pormenores. Digamos que estamos estudiando la obra de Gogol, el inspector general. ¿Qué es lo esencial en ella? El inspector general, dijo Vania. O tal vez el episodio con Klestakov, corrigió Paul. De acuerdo, dijo el director, pero no es suficiente. Debe haber un fondo apropiado para esa ocurrencia tragicómica imaginada por Gogol. Esta es suministrada por pícaros del tipo del mayor, los superintendentes de varias instituciones públicas, el par de chismosas, etc. Por lo tanto, estamos obligados a inferir que la obra no existiría sin Klestakov y los ingenuos habitantes del pueblo. ¿Qué mes resulta necesario para la obra?, continuó. El romanticismo tonto y los devaneos provincianos, como el de la esposa del mayor que aceleró el compromiso de su hija y trastornó al pueblo entero, sugirió alguien. La curiosidad del director de correos y la cordura de Osip, añadió otro estudiante. El soborno, la carta, la llegada del verdadero inspector. Han dividido la obra en sus principales episodios orgánicos, sus unidades más grandes. Extraigan ahora de estas unidades su contenido esencial y tendrán la estructura interior de la obra completa. Cada unidad grande se divide, en cambio, en partes medianas y pequeñas. Para determinar estas divisiones, a menudo es necesario combinar varias unidades pequeñas.
Tienen ahora una noción general de cómo dividir una obra en sus unidades componentes y cómo trazar un canal que los guíe a través de ella, dijo Tortsov concluyendo. La división de la obra en unidades para estudiar su estructura tiene un propósito, explicó el director. Hay una razón interior mucho más importante. En el fondo de cada unidad yace un objetivo creador. Cada objetivo es una parte orgánica de la unidad, es decir, que crea la unidad que lo rodea. Es tan imposible inyectar objetivos extraños en una obra como poner dentro de las unidades algo que no se relacione con ella, porque los objetivos deben formar una corriente lógica y coherente. Dado este mito directo y orgánico, todo lo que se ha dicho sobre las unidades se aplica igualmente a los objetivos. ¿Significa eso que deben también dividirse en grados mayores y menores?, pregunté. Sí, realmente, dijo. ¿Y qué pasa con el canal?, volví a preguntar. El objetivo será la luz que les muestre el buen camino, explicó el director. El error que muchos actores cometen es el de pensar en el resultado en vez de pensar en la acción que debe prepararlo. Evitando la acción y encarando el resultado directamente, obtienen un producto forzado que solo puede llevarlos a una mala actuación. Traten de evitar esforzarse por el resultado. Actúen con fidelidad, plenitud e integridad de propósito. Pueden desarrollar este tipo de acción eligiendo objetivos vivos. Plantéense ahora un problema así y ejecútenlo, sugirió. Mientras María y yo lo pensábamos, se nos acercó Paul con la siguiente proposición. Supongamos que los dos nos hemos enamorado de María y le hemos propuesto matrimonio. ¿Qué haríamos? ¿Trazamos primero un plan general? Después lo dividimos en varias unidades y objetivos, cada uno de los cuales por turno daba origen a la acción. Cuando languidecía nuestra actividad, añadíamos nuevas suposiciones y tuvimos nuevos problemas que resolver. Bajo la influencia de esta constante presión nos absorbimos tanto en lo que estábamos haciendo que no notamos que el telón había sido levantado y que estábamos en el escenario vacío de todo decorado. El director sugirió que continuáramos nuestra labor ahí, así lo hicimos, y cuando terminamos dijo: ¿Recuerdan una de nuestras primeras lecciones cuando les pedí que subieran al escenario vacío y actuaran? No supieron qué hacer sino dar tumbos, impotentes, con formas y pasiones externas. Pero hoy, a pesar del escenario vacío, se sintieron por completo libres y se movieron con facilidad. ¿Qué les ayudó a ello? Los objetivos activos internos, dijimos Paul y yo. Así es, asintió. Porque son ellos los que dirigen al actor por el buen camino y le evitan actuar en falso. Es el objetivo el que le infunde fe en su derecho de llegar al escenario y permanecer en él. Por desgracia, el experimento de hoy no ha sido del todo convincente. Los objetivos que algunos de ustedes han establecido han sido elegidos por lo que representan y no por su motivo interior de acción. Eso acaba en engaño y alarde. Otros tomaron objetivos puramente externos relacionados con el exhibicionismo. Por lo que respecta a Grisha, su propósito fue, como siempre, el hacer que su técnica brillara. Eso es solo ser espectacular y no puede terminar en ningún verdadero estímulo para la acción. El objetivo de Leo fue muy bueno, pero demasiado exclusivista, intelectual y literario. En el escenario encontramos innumerables objetivos y no todos ellos son necesarios o buenos. En realidad, muchos son perjudiciales. El actor debe aprender a reconocer la calidad para evitar lo inútil y elegir objetivos esencialmente correctos. ¿Cómo podemos conocerlos?, pregunté. Definiría los objetivos correctos, dijo, de la manera siguiente. 1. Deben estar de este lado de las candilejas, dirigidos a los otros actores y no hacia los espectadores. Deben ser personales y, no obstante, análogos a los del personaje que están representando. Deben ser creadores y artísticos, pues su función será la de realizar el fin más importante de nuestro arte, crear la vida de un alma humana y expresarla en forma artística. Serán reales, vivos y humanos, no muertos, convencionales o teatrales. Serán verdaderos de modo que ustedes mismos, los actores que con ustedes representan y el público, puedan creer en ellos. Deberán tener la cualidad de atraer y emocionar al actor. Deberán ser netos y típicos del papel que están representando. No tolerarán vaguedades. Deben ser nítidamente tejidos dentro de la estructura del papel que les toca representar. Deberán tener valor y contenido para corresponder a la esencia íntima del papel. No deben ser superficiales ni huecos. Serán activos para llevar adelante el papel y no dejarlo estancado. Permítanme prevenirlos contra una forma peligrosa de objetivo puramente motor que predomina en el teatro y conduce a la representación mecánica. Admitimos 3 tipos de objetivos: el exterior o físico, el interior o psicológico y el tipo rudimentario psicológico.
Vania expresó su consternación ante estas expresiones difíciles, a lo que el director explicó su significado con un ejemplo. Suponga que entra en este cuarto, comenzó, y me saluda con una inclinación de cabeza y un apretón de manos. Ese es un objetivo mecánico ordinario, y nada tiene que ver con psicología. ¿Está mal?, interrumpió Vania. El director se apresuró a sacarlo del error. Por supuesto, puede decir ¿cómo está usted?, pero no puede amar, sufrir, odiar o realizar ningún objetivo vivo o humano en una forma puramente mecánica sin experimentar ningún sentimiento. Un caso diferente, continuó, es el de sostener la mano y tratar de expresar sentimientos de amor, respeto o gratitud por medio del apretón de manos y la mirada. Así es como ejecutamos un objetivo ordinario y, sin embargo, hay en él un elemento psicológico. Por eso nosotros en nuestra jerga lo definimos como un tipo rudimentario. Aquí tenemos un tercer tipo. Ayer usted y yo tuvimos una disputa y yo le insulté públicamente. Hoy, al encontrarnos, deseo ir hacia usted y ofrecerle mi mano, indicando con este gesto que le pido disculpas. Admito que estuve mal y le ruego que olvide el incidente. Estrechar la mano de mi enemigo de ayer no es problema sencillo. Tendré que pensarlo con detenimiento, pasar por muchas emociones y vencerlas antes de poder hacerlo. Eso es lo que llamamos un objetivo psicológico. Otro punto importante acerca de un objetivo es que, además de ser creíble, debe tener atracción para el actor, hacerle desear llevarlo a cabo. Este magnetismo es un desafío para su deseo creador. A los objetivos que contienen estas cualidades necesarias los llamamos creadores. Es difícil escogerlos. Los ensayos son dedicados en gran parte al trabajo de encontrar los objetivos correctos, a lograr controlarlos y vivir con ellos. El director se volvió hacia Nicolás. ¿Cuál es su objetivo en esa escena favorita suya de Brand?, preguntó. Salvar a la humanidad, contestó Nicolás. Gran propósito, exclamó el director, casi riendo. Es imposible comprenderlo todo de una vez. ¿No cree que pudo haber tomado más bien algún simple objetivo físico? Pero ¿un objetivo físico es interesante?, preguntó Nicolás con sonrisa tímida. ¿Interesante para quién?, dijo el director. Para el público. Olvídese del público y piense en usted, le aconsejó. Si usted está interesado, el público le seguirá. Pero tampoco yo estoy interesado, adjudicó Nicolás. Preferiría algo psicológico. Ya tendrá tiempo suficiente para eso. Es demasiado temprano para mezclarse con la psicología. Por el momento limítese a lo que es sencillo y físico. En cada objetivo físico hay psicología y viceversa. No las puede separar. Por ejemplo, la psicología de un hombre que va a suicidarse es extremadamente complicada. Es decir, para él resolverse a ir a la mesa, sacar la llave del bolsillo, abrir el cajón, tomar el revólver, cargarlo y meterse una bala en la cabeza. Todos esos son actos físicos y, sin embargo, ¿cuánta psicología contienen? Quizá fuera más exacto decir que todos son actos psicológicos complicados. Sin embargo, ¿cuánto de físico hay en ellos? Tome ahora un ejemplo del tipo más simple de acción corporal. Se acerca a otra persona y la abofetea. No obstante, si lo va a hacer con sinceridad, piensa en las intrincadas sensaciones psicológicas que debe experimentar antes de su acto. Aproveche el hecho de que la división entre ellos es vaga. No trate de dibujar una línea demasiado suave entre la naturaleza física y la espiritual. Ríjase por sus instintos, inclinándose siempre un poco hacia lo físico. Convengamos en que por el momento nos limitaremos a los objetivos físicos. Son más fáciles, asequibles y ofrecen mejores posibilidades de ejecución. Al hacerlo reducen el riesgo de caer en una actuación falsa. El punto importante de hoy fue cómo extraer un objetivo de una unidad de trabajo. El método es simple y consiste en encontrar el nombre más apropiado para la unidad, uno que aluda a su íntima esencia. ¿Para qué todos estos bautismos?, preguntó Grisha con ironía. El director respondió. ¿Tiene idea de lo que representa en realidad un nombre correcto para una unidad? Significa haber hallado su cualidad esencial, y para obtenerlo debe someter la unidad a un proceso de cristalización. Para ese cristal, usted ha hallado un nombre. El nombre correcto que cristaliza la esencia de una unidad descubre su objetivo fundamental. Para demostrárselos de una manera práctica, dijo, tomemos las primeras 2 unidades de la esencia de las ropas del nene, de Brand. Inés, la esposa del pastor Brand, ha perdido su único hijo. Atribulada, mira las ropas, juguetes y otras preciosas reliquias del niño. Baña en lágrimas cada objeto y su corazón se destroza con cada recuerdo. La causa de la tragedia ha sido el clima húmedo e insalubre de la localidad. Cuando el niño enfermó, la madre había implorado al marido que dejara la parroquia,
Pero Brand era un fanático. No podía sacrificar su deber de pastor por la salvación de su familia, y esta decisión había motivado la muerte del hijo. La médula de la segunda unidad es, entra Brand. Él también sufre por Inés, pero su concepción del deber le induce a ser severo y a persuadir a su esposa a que done esas sagradas prendas del pequeño a una gitana pobre, con el pretexto de que ellas le impiden consagrarse por entero al Señor y llevar a cabo el principio motor de sus vidas, ayudar al prójimo. Resuman ahora estas dos partes y hallen el nombre que corresponda a cada cualidad esencial. Vemos una madre cariñosa que habla a las cosas de su hijo como si le hablara a él mismo. La muerte de una persona amada es el motivo fundamental de la unidad. Traten de alejarse del dolor de la madre para hacer un estudio relacionado con las partes mayores y menores de la escena, dijo el director. Esa es la manera de descubrir el significado interior. Cuando sus sentimientos y conciencia lo hayan dominado, busquen una palabra que abarque el significado más íntimo de la unidad íntegra. Esa palabra indicará el objetivo. No veo dificultad alguna en todo esto, dijo Grisha. Sin duda el nombre del primer objetivo es amor de madre y el segundo debe ser fanático. En primer lugar, corrigió el director, lo que usted trata de nombrar es la unidad y no el objetivo, que son dos cosas completamente distintas. Segundo, no tratará de expresar el significado del objetivo con sustantivos. Eso puede utilizarse para la unidad, pero el objetivo debe indicarse siempre con un verbo. Expresamos nuestra sorpresa y el director dijo: Les ayudaré a encontrar la respuesta, pero primero realicen los objetivos recién descritos por los sustantivos. 1. El amor de madre. 2. El deber del fanático. Vania y Sonia lo intentaron. Él puso cara de enojo, revolviendo los ojos en sus cuencas y poniéndose rígido. Caminó con firmeza, haciendo sonar los tacones. Habló con voz ruda, se irguió. Creyó dar así la impresión de poder y la decisión. La personificación y el deber en una palabra. Sonia, por su parte, hizo un gran esfuerzo para expresar, en general, ternura y amor. ¿No les parece que los sustantivos que utilizaron como nombres para los objetivos tienden a hacerlos representar el cuadro de un hombre fuerte y la imagen de una pasión, el amor de una madre? Preguntó el director, después de observarlos por un momento. Muestran lo que son el poder y el amor, pero no son ustedes ese poder y ese amor. Y se debe a que un sustantivo de manifiesto el concepto intelectual de un estado de ánimo, una forma, un fenómeno, pero solo puede definir lo que es presentado por una imagen, sin indicar movimiento o acción. Cada objetivo debe llevar en sí el germen de la acción. Grisha señaló que los sustantivos pueden ser ilustrados, descritos y representados, lo cual es acción. Sí, admitió el director. Eso es una acción, pero no es una acción real, íntegra. Lo que describen es teatral y propio de la representación. Y eso no es arte en el sentido que nosotros le damos a la palabra. Continuó luego explicando. Si en lugar de un sustantivo utilizamos un verbo, veamos qué sucede. Añadan solo deseo o deseo hacer así y así. Tomen por ejemplo la palabra poder. Antepongan a esta palabra deseo y tienen deseo poder. Pero eso es demasiado general. Si introducen algo más definitivamente activo, por ejemplo una pregunta que requiera una respuesta, los llevará a alguna actividad fructífera para lograr ese propósito. En consecuencia dicen, deseo hacer así y así para obtener poder. O si no de esta manera. ¿Qué debo desear hacer para obtener poder? Cuando contesten, sabrán qué acción deben adoptar. Deseo ser poderoso, sugirió Vania. El verbo ser es estático y no contiene el germen activo necesario para un objetivo. Deseo obtener poder, aventuró Sonia. Eso se acerca más a la acción, dijo el director. Pero desgraciadamente es demasiado general y no puede ser ejecutado al momento. Trata de sentarse en esa silla y desear poder en general. Debe tener algo más concreto, real, cercano, posible de realizar. Como ven, no cualquier verbo podrá hacerlo, ni cualquier palabra puede dar impulso a una acción completa. Deseo obtener poder a fin de traer la felicidad a toda la humanidad, sugirió alguien más. Es una hermosa frase, señaló el director. Pero es difícil creer la posibilidad de tal realización. Deseo obtener poder para disfrutar de la vida, para estar alegre, ser distinguido, satisfacer mis deseos y mi ambición, dijo Grisha. Eso es más real y fácil de llevar a cabo, pero para lograrlo necesita una serie de pasos preparatorios. No puede llegarse a un fin tan fundamental de inmediato. Tendrá que acercarse a él gradualmente. Repase esos pasos y enumérelos. Yo deseo parecer afortunado y sabio en los negocios. Para crear confianza, deseo ganar el afecto del público para ser considerado poderoso.
Deseo distinguirme, elevarme en categoría, ser notado por los demás. El director volvió a la escena de Brand e hizo hacer a cada uno un ejercicio similar. Sugirió: supongamos que todos los hombres se colocan en la posición de Brand. Apreciarán con más facilidad la psicología de aquel que se siente en pos de un ideal. Dejemos a las mujeres tomar la parte de Inés. La delicadeza femenina y el amor maternal están más cercanos a ellas. 1, 2, 3. Que comience la justa entre hombres y mujeres. Deseo tener poder sobre Inés a fin de persuadirla de que haga un sacrificio, a fin de salvarla, de dirigirla por el buen camino. Apenas habían salido esas palabras de mi boca cuando las mujeres se adelantaron con: deseo recordar a mi hijo muerto, deseo estar cerca de él, comunicarme con él, deseo cuidarlo, acariciarlo, atenderlo, deseo que vuelva a mi lado, deseo seguirlo, deseo sentirlo cerca mío, deseo verlo con sus juguetes, deseo hacerlo salir de su tumba, deseo volver al pasado, deseo olvidar el presente, ahogar mi pena. Más alto que ninguna escuché la voz de María. Deseo estar tan cerca de él que no puedan separarnos nunca. En ese caso, interrumpieron los hombres, lincharemos. Deseo que Inés me ame, deseo atraerla hacia mí. Deseo hacerle sentir que comprendo su sufrimiento. Deseo descubrirle el inmenso gozo que obtendrá del deber cumplido. Deseo que comprenda el destino más grande del hombre. Entonces dijeron las mujeres: deseo conmover con mi dolor a mi esposo, deseo que vea mis lágrimas. Y María gritó: deseo estrechar más fuerte a mi niño y no dejarlo ir jamás. Los hombres replicaron: deseo inculcarle el sentido de la responsabilidad hacia la humanidad. Deseo amenazarla con el castigo y la separación. Deseo expresar mi desesperación ante la imposibilidad de entendernos. Durante todo este intercambio de palabras, los verbos suscitaron pensamientos que, a su vez, eran desafíos internos a la acción. Cada uno de los objetivos que eligieron es, en parte, verdadero y necesita algún grado de acción, dijo el director. Aquellos de ustedes que poseen temperamento vivo deben hallar poca cosa que apele a sus sentimientos en deseo recordar a mi hijo muerto. Preferirán deseo estrecharlo para no abandonarlo nunca, que las cosas, los recuerdos, los pensamientos del niño muerto. Otros ni se conmoverían con esto. De ahí la importancia de que el objetivo tenga el poder de atraer y conmover al actor. Me parece que ustedes mismos han hallado la respuesta a la pregunta de por qué en la elección del objetivo es necesario utilizar un verbo en lugar de un sustantivo. Eso será todo por el momento acerca de unidades y objetivos. Más adelante aprenderán más sobre la técnica psicológica cuando tengan una obra y papeles que realmente puedan estar divididos en unidades y objetivos.